Muy buenas tardes, ingeniero, muy buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a presentar una exposición que trata del tema recolección de datos cualitativos y que tiene como subtemas la observación, la entrevista, focus del grupo, documentos, biografías e historia de vida, análisis, reporte de resultados del proceso y conclusiones, la cual fue repartida a cada integrante del grupo. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción de la recolección de datos cualitativos. La recolección de datos cualitativos es una metodología de investigación utilizada para comprender fenómenos, experiencias y comportamientos desde una perspectiva descriptiva y profunda, a diferencia de los datos cuantitativos, que se basan en números y estadísticas. Los datos cualitativos se enfocan en la interpretación de significados, opciones y emociones. Observación. ¿Qué es la observación? La observación es una técnica en la que el investigador analiza el comportamiento de la persona o situaciones en su contexto natural, sin necesidad de intervenir directamente. Puede ser participante cuando el investigador se involucra en el entorno o no participante cuando solo observa sin interactuar. Características de la observación. Entre ellas tenemos 4. 1. Permite recopilar información en el tiempo real y en un contexto natural. 2. Se enfoca en el comportamiento y las interacciones. 3. Puede ser estructurada con un guión predefinido o no estructurada, observación libre. 4. Evita la influencia de respuestas subjetivas, ya que se basa en el comportamiento directo. Ejemplo de la observación. El ejemplo sería, un investigador en educación quiere analizar la interacción entre profesores y alumnos en el aula. Para ello, asiste a varias clases y anota comportamientos como frecuencia con lo que los alumnos hacen preguntas. 2. Tiempo que los docentes dedican a cada estudiante. 3. Reacciones de los alumnos ante diferentes métodos de enseñanza. Entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es una técnica de recopilación de datos que se basa en una conversación entre el investigador y el entrevistado, con el fin de obtener información detallada sobre un tema específico. Puede ser estructurada, preguntas fijas, semiestructuradas, preguntas flexibles o no estructuradas, conversación libre. Características de la entrevista. Entre ellas tenemos 4. 1. Permite obtener información detallada y subjetiva. 2. Se centra en la experiencia y perspectiva del entrevistador. 3. Puede ser individuales o grupales, como los grupos focales. 4. Se realizan en un ambiente donde el entrevistador se siente cómodo para expresarse. Ejemplo de la entrevista. Un entrevistador en psicología desea conocer la experiencia de estudiantes universitarios con el estrés académico. Para ello, realiza una entrevista individuales con preguntas abiertas como 1. ¿Cómo manejas la precisión de los exámenes? 2. ¿Qué estrategias utilizas para reducir el estrés? Hola, mi nombre es Ramón Orlando Alvarado Morales y hoy les hablaré acerca de las características de las técnicas de investigación cualitativa. Primero que nada, ¿qué es la investigación cualitativa? Bueno, esta es un procedimiento sistemático de indagación, el cual nos brinda técnicas especializadas para recabar datos acerca de lo que piensan y sienten las personas. Ahora bien, en la investigación cualitativa se suelen utilizar distintos tipos de técnicas. En este caso vamos a hablar de las tres más importantes, las cuales son la entrevista, la observación y los grupos focales. Hablando un poco de la observación, entendemos que esta implica adentrarse en situaciones sociales, mantener un papel activo y sobre todo una reflexión permanente durante todo el proceso. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la observación? Bueno,
Primero que nada, el descubrir ambientes y comunidades, sus subculturas y sobre todo los aspectos de la vida de las personas. De igual manera, nos permite comprender procesos, vínculos entre personas, distintas situaciones, algunas experiencias o eventos del pasado y sobre todo identificar patrones sociales. También nos permite identificar estos problemas en la sociedad y por último nos permitirá generar hipótesis para futuros estudios. Ahora bien, las consideraciones éticas durante la observación son el mantener siempre una objetividad con lo que se está investigando. Se debe de evitar la intromisión en la vida personal de la persona. Se debe garantizar el anonimato al participante y sobre todo se debe obtener el consentimiento previo. ¿Cuáles son otras consideraciones éticas? Bueno, al publicar los resultados, se debe controlar la información, evitando que ésta desprestigie a las personas o las instituciones. Y sobre todo, no se debe divulgar esta información sin el permiso de los participantes observados. ¿Cuál es la metodología de esta técnica de observación? Bueno, en un primer momento podemos utilizar o no un formato. Sin embargo, al adentrarnos en la inducción, es recomendable generar listados de elementos importantes. Posterior a la inmersión inicial, se pueden diseñar distintos formatos, ya sea notas, imágenes, videos, etc. Ahora, la técnica número 2 es la entrevista, la cual se emplea cuando un problema o un estudio no puede ser observado directamente. ¿Y cuál es el objetivo de la entrevista? Bueno, el principal objetivo es el obtener respuestas mediante las palabras propias del entrevistado. Es decir, el entrevistador debe escuchar con atención estas palabras, debe interesarse por el contenido y sobre todo por la narrativa de las respuestas. Ahora, ¿cuál es la ética en la entrevista? Primero que nada tenemos el consentimiento informado, el cual debe explicar a los sujetos de la investigación el propósito general de esta misma, las características del diseño, así como los riesgos y posibles beneficios. El segundo criterio es el de confidencialidad, el cual implica que no se informarán o no se divulgarán datos privados que identifican a los sujetos. También se debe informar al mismo acerca de las consecuencias del estudio, el cual permite prever posibles daños al sujeto o a las instituciones. Y por último, debe de cuidar la integridad del entrevistado. ¿Y cuál es la metodología de la entrevista? En un primer momento tenemos que es la planeación, la cual nos permitirá o tendremos que identificar y contactar al entrevistado, preparar una guía de entrevista, preparar las herramientas, ya sea grabaciones, notas, fotografías, etcétera, y sobre todo preparar el consentimiento informado para que éste sea firmado por el entrevistado. Durante la entrevista, el entrevistador debe escuchar activamente al participante y se debe de ser paciente con las respuestas. Posterior a la entrevista, se debe de hacer un resumen de la misma para evitar olvidar algunas palabras. Y al finalizar, se deberá analizar esta entrevista y revisar la guía para mejorarla en futuras aplicaciones. Finalmente, después de la entrevista, se debe de repetir este proceso hasta obtener una guía y datos adecuados para futuras aplicaciones. Focus Group es una técnica de investigación cualitativa donde un grupo de personas discute un tema guiado por un moderador. La interacción entre los participantes genera diversas perspectivas. Es común en el marketing y desarrolla los productos y estudios de comportamiento. En Focus Group su objetivo es comprender mejor la necesidad y expectativas del público objetivo. Se utiliza para obtener opiniones, percepciones y actitudes sobre productos o ideas. El facilitador guía la conversación a través de preguntas abiertas o estructuradas.
fomentando la interacción e intercambio de ideas entre los participantes. Esta dinámica permite obtener información profunda sobre expectativas o experiencias de los usuarios. Focus Group, aparte de ser usado como marketing, se utiliza también en la psicología o la sociología y es desarrollado con diversos productos, ayudando a varias empresas o investigadores a comprender y mejorar las necesidades y comportamientos del público. Conversaciones o discusiones suelen ser grabadas y analizadas para identificar patrones, tendencias o opiniones claves. Aunque proporcionan información relacionada, sus resultados no siempre son generalizables a toda la población, por lo que a menudo se complementan con otros métodos de investigación. Tipos de documento. 1. Guía de moderador. Son documentos con preguntas y temas claves para dirigir la discusión. 2. Consentimiento informado, donde los participantes forman parte del estudio. 3. Transcripción de la sesión. Es un registro detallado de la discusión. Focus Group es creada en 1940 por Robert K. Merton junto con Paul Lazareff en la Universidad de Columbia. Actualmente se usó en estudios de investigación o propaganda en la Segunda Guerra Mundial. De 1950 a 1970 se expandió el ámbito del marketing y la investigación de mercados. De 1980 a 1990 fue una técnica clave para estudiar el comportamiento del consumidor. Con el avance de la tecnología, Focus Group se ha adaptado con formatos en línea, sesiones virtuales y análisis automático. Hola, bienvenido a nuestro canal Cooltech. El día de hoy te explicaremos a detalle ¿qué es el Focus Group? Probablemente hayas escuchado este término en más de una ocasión, ya que es una práctica muy utilizada por las empresas para ayudar a mejorar sus productos. Empecemos por definir el término. ¿Qué es el Focus Group? El Focus Group es un método de investigación de mercado que tiene la función de analizar y captar feedback sobre productos, servicios y campañas de marketing de una empresa. Suele reunir de 5 a 10 personas y siempre cuenta con un moderador que lidera el intercambio de ideas. Las reuniones de Focus Group pueden demorar entre 30 minutos y 1 hora y media. La función del moderador es enlistar las preguntas y compartirlas con el grupo para que todos puedan responder. La cantidad de preguntas puede variar de 10 a 15, siendo el principal propósito que cada participante exprese sus ideas y opiniones. Los participantes del grupo deben ser reclutados considerando puntos como su historial de compras, datos demográficos, psicográficos o comportamiento de consumo. Normalmente, los miembros del grupo no se conocen. Para garantizar que el número máximo de diferentes ideas o reacciones sea captado, las empresas acostumbran a mantener varios grupos focales, muchas veces en diferentes espacios físicos. A medida que los participantes responden las preguntas, el moderador y otras personas presentes observan y hacen anotaciones. Pongamos un ejemplo para entender mejor estos términos. Supongamos que eres dueño de una empresa de refrescos y quieres saber de qué forma la gente ve el logo de tu empresa. Contactas a un grupo de personas y les haces preguntas como: ¿qué piensas de mi logo? ¿Crees que es llamativo? ¿Crees que es apropiado? ¿Qué cambiarías de mi logo? En base a todas las respuestas, obtienes una retroalimentación general sobre aspectos que la gente preferiría cambiar de tu logo para que sea del agrado de más personas. ¿Cuáles son los beneficios del Focus Group? Para entender el valor de los grupos focales en tu negocio, debes conocer sus 3 principales ventajas. Favorecen el lanzamiento de nuevos productos. Una vez que ocurran los diálogos, estos pueden ofrecer informaciones importantes para el desarrollo de nuevos productos o servicios que realmente agraden al público objetivo, lo que conlleva a un aumento de ventas.
son útiles para el proceso de rebranding. Si tu marca ya no logra atraer el público de la misma forma que lo hacía hace algunos años, tal vez sea el momento de encarar el rebranding. Direccionan tácticas de marketing digital. El primer paso de una estrategia de marketing digital es la creación de tu cliente ideal, justamente para alcanzar el público deseado. De esta manera, las conversaciones focales pueden dejar claro lo que el público realmente quiere consumir y estos datos servirán de base para tus tácticas de marketing digital. ¿Cómo aplicar el focus group en las estrategias de mercadotecnia? En la mercadotecnia, estas prácticas tienen la función de obtener retroalimentación y opiniones sobre los productos o servicios ofrecidos por la empresa, así como otros puntos. Por este motivo, los grupos focales son organizados en el momento inicial del desarrollo de alguna oferta o propuesta de valor. Esto se debe a que el grupo puede ofrecer informaciones de valor para la aceptación del producto o servicio, y esto a su vez brinda a la empresa un mejor conocimiento sobre el impacto que podría tener su producto ante sus consumidores, pues el lanzamiento debe ser basado en datos y no en creencias o especulaciones. Para este punto pondremos otro ejemplo. En un episodio de Los Simpsons se plantea una situación donde se presenta el focus group, pues el programa recurrente en la misma serie, Tommy y Daly, ya no tiene la misma audiencia que tenía antes. Para saber las causas de esto, una persona, en este caso el moderador, reúne a un grupo de niños para pedirle su opinión. El moderador se encargará de mostrar escenas de la serie Tommy y Daly para que los niños se encarguen de responder si la escena que ven les gusta o les disgusta. En su segunda etapa, el moderador les pregunta a los niños si desean que sus personajes enfrenten problemas de la vida real como cualquier persona o si prefieren que se enfrenten a situaciones de fantasía con robots y poderes mágicos. Para ambas preguntas los niños responden que sí. Otra persona del equipo se molesta y hace la pregunta directa a los niños. ¿Qué es lo que tiene de malo el maldito programa? A lo que Lisa se pone de pie y responde lo siguiente. El programa no tiene nada de malo, pero se vuelve repetitivo y cansado al ver a los mismos personajes enfrentando las mismas situaciones. Al escuchar tal afirmación, el equipo de trabajadores de la serie ha llegado a la conclusión de que su programa necesita a un personaje con el cual las nuevas generaciones puedan sentirse identificadas, un personaje más cool y buena onda, por lo que deciden crear al perro Pucci. Como pudiste apreciar, este episodio de Los Simpsons plantea todo lo ya mencionado en este video. Buscas mejorar tu producto y reúnes a un grupo de personas para que te den retroalimentación, y en base a las respuestas, implementas nuevas ideas que puedan ser del agrado de tus consumidores. Esperemos que este término te haya quedado mucho más claro, y si tienes un producto, no dudes en recurrir al Focus Group. Cooltech, lo más cool de la mercadotecnia. Bueno, continuamos con el análisis. ¿Qué es el análisis? La recolección y análisis de datos cualitativos es un proceso de investigación que permite comprender los pensamientos, sentimientos y experiencias de las personas. Se trata de un proceso dinámico y creativo que puede ser muy exigente y llevar mucho tiempo. Los datos cualitativos pueden ser de tipo textual, audio, imagen o video. Para recopilarlos se pueden utilizar métodos como entrevistas, focus group o encuestas. Los pasos para recolectar y analizar datos cualitativos son recopilar los datos, preparar y organizar los datos, transcribir los datos, codificar los datos, interpretar los datos, reportar los datos. Para recopilar los datos cualitativos se pueden utilizar métodos como entrevistas, focus group, encuestas, análisis de contenido, análisis temático, análisis narrativo, entre otros. Tipos de análisis que podemos usar: análisis deductivo, inductivo, de contenido, temático y entre otros. Reporte de resultado del proceso. En la presentación de los resultados de un informe de investigación cualitativo se incluye el análisis e interpretación de los datos cualitativos y se pueden anotar datos estadísticos como frecuencias y porcentajes para así validar los datos que complementen al análisis. En conclusión, la recolección de datos cualitativos es fundamental para comprender fenómenos complejos desde una perspectiva histórica. Este tipo de datos permite explorar actitudes, experiencias, comportamientos en profundidad, ofreciendo una riqueza de información de los datos cuantitativos no pueden proporcionar por sí solos. Métodos como entrevistas, focus punch, observación de participantes son comunes en este tipo de investigaciones.
Muchas gracias.